Hola y bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo un cruce. Bueno, un cruce complejo y vital, el de las creencias religiosas y cómo se vive la sexualidad en la adolescencia. Tenemos como base unos textos que analizan un recurso audiovisual, uno pensado para jóvenes hispanohablantes que están pues navegando estas aguas. Nuestra idea es destilar cómo la religión puede influir, a veces de forma muy profunda, en cómo perciben y experimentan la sexualidad en esa etapa, ¿no? Una etapa de descubrimiento. Vamos a sacar las ideas clave. Exacto. Las fuentes lo que subrayan es una constante, diría yo, en muchos entornos de habla hispana. La religión como eje de la vida familiar y social. Y claro, indagan en cómo las enseñanzas de distintas confesiones, ya sea católica, evangélica, islam, judaísmo, cada una con sus matices, sobre temas como el sexo antes del matrimonio o la masturbación, pues pueden sembrar dudas, culpa. O un conflicto interno bastante potente, ¿no? Eso es, un conflicto profundo en los y las adolescentes. Pues entremos de lleno ahí, en ese conflicto interno. Las fuentes destacan cómo los adolescentes pueden, bueno, sentirse atrapados. Atrapados entre sus deseos, que son naturales, su curiosidad o una identidad sexual que empieza a definirse. Y por otro lado, las normas o los dogmas religiosos que les han enseñado. Se hacen preguntas muy directas, ¿verdad? Del tipo, ¿qué hago si siento atracción y soy creyente? ¿O si mis fantasías son pecado? Sí, sí, totalmente. Y un aspecto clave que resaltan las fuentes es el esfuerzo de este recurso por crear lo que llaman un espacio seguro. Se aborda, sin tapujos, la dificultad de reconciliar la fe con una orientación sexual o una identidad de género diversa. Ya sabes, gay, lesbiana, bisexual, trans, queer. Identidades que se salen un poco de la norma. Claro. Y el foco está puesto en el impacto emocional, la culpa, que puede ser tremenda, el miedo al juicio, ya sea divino o social, la vergüenza, La vergüenza asociada al propio cuerpo, a las sensaciones. justo, y la ansiedad que genera todo este choque, claro. Y aquí es donde la propuesta se vuelve particularmente interesante, creo yo. El material habla de una educación sexual con perspectiva espiritual, que, a ver, suena casi contradictorio para algunos. ¿Cómo plantean esto las fuentes? ¿Cómo lo hacen sin caer en, bueno, en contradicciones? Pues la propuesta, tal como la describen, es interesante. Consiste en reconocer y validar esa dimensión espiritual o religiosa de la persona, que para muchos jóvenes es fundamental, ¿sabes? Pero, y aquí está la clave, hacerlo sin menoscabar derechos humanos básicos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues hablamos del derecho al placer, al respeto mutuo, al consentimiento informado, a la aceptación de la diversidad sexual y de género y a la libertad de conciencia. Se busca un equilibrio. Un equilibrio entre fe y conocimiento científico y psicología, ¿no? Exacto. El enfoque busca integrar, no tanto confrontar. Se trata de empoderar a los jóvenes para que tomen decisiones informadas, libres, responsables y que sean coherentes con sus propios valores, sean los que sean. Entiendo. O sea, más que dar respuestas cerradas, es ofrecer herramientas para que piensen por sí mismos. Las fuentes detallan que el recurso incluye testimonios muy variados, jóvenes que cuentan sus propias luchas, sus caminos, pero también voces de expertos, psicólogos, educadores. Sí, e incluso líderes religiosos que están abiertos a un diálogo constructivo. Eso es llamativo. Cuentan testimonios, por ejemplo, de cómo algunos jóvenes lograron integrar su identidad LGTB+, con una fe, digamos, reinterpretada o vivida de una forma más personal. Y subrayan algo crucial, que faltan espacios para hablar con franqueza de esto. Ni siempre en la escuela, ni a veces en casa, por los tabús que todavía existen. Precisamente. La intención es validar la experiencia del adolescente, decirle, oye, tus dudas, tus miedos, tus conflictos no son raros, no estás solo o sola en esto. Otros pasan o han pasado por lo mismo. El método es claro. Información rigurosa pero accesible, fomentar la empatía hacia sí mismos y hacia los demás y defender la libertad para que cada persona construya sus propias respuestas. ¿Entiendes? Sí, sí. Y este proceso puede llevar a reconciliar fe y sexualidad de maneras muy diversas o incluso a construir, nuevas síntesis de creencias que integren su experiencia de forma más sana. Entonces, ¿cuál sería el destilado final de este análisis? ¿Con qué nos quedamos? El material estudiado subraya la urgencia,
La necesidad imperiosa, diría yo, de abordar abiertamente esta interacción tan compleja entre fe y sexualidad adolescente. Sí, y que la clave está en ofrecer acompañamiento y comprensión, en lugar de silencio o juicio, que es lo que a menudo encuentran. Y resuena una idea fundamental, ¿no? Que la sexualidad humana, con sus deseos y expresiones, no es algo inherentemente negativo o vergonzoso, es una parte natural de la vida. Exacto. Y esto apunta a una necesidad más amplia. Las reflexiones que sacamos de las fuentes nos invitan a pensar en lo importante que es cultivar comunidades, ya sean familias, centros educativos y sí, también comunidades religiosas que sean de verdad acogedoras, espacios donde los jóvenes puedan explorar todas las facetas de su identidad sin sentir esa presión terrible de tener que elegir entre su espiritualidad y su bienestar sexual y emocional. Que no tengan que romperse por dentro, ¿no? Justo. El mensaje de fondo que parece transmitir el recurso es potente. Toda persona merece vivir en paz consigo misma, con su cuerpo, sus emociones y su sistema de creencias o valores. Y nos queda una pregunta flotando, quizá para seguir reflexionando nosotros y quien nos escucha. ¿De qué manera podrían las propias instituciones religiosas evolucionar? ¿Cómo podrían acompañar estas realidades juveniles que son cada vez más visibles y diversas desde una postura de mayor compasión activa y aceptación genuina? Ahí lo dejamos.